Escabroso crimen genera indignación y consternación en Colombia. Enluta y llena de dolor a una humilde familia de Bogotá. Que no colaboren contando, que diciendo que eso está loco, que sigue dando lo que me dice recae, que lo tienen que internar, que se lo lleven de una vez a las prisiones, que es necesario, y que se haga justicia. Este hombre, Rafael Uribe Noguera, es el principal sospechoso de haber secuestrado, torturado, abusado sexualmente y estrangulado a una menor de tan solo 7 años. La causa de la muerte de la menor de 7 años corresponde a asfixia mecánica mixta, correspondiente a asfixia por sofocación y estrangulamiento, y que en el cuerpo de la menor se han obtenido abundantes evidencias que demuestran que fue objeto de abuso sexual. La escena del crimen fue manipulada y he instruido a los fiscales para que judicialicen a los terceros que están intentando obstruir la acción de la Fiscalía General de la Nación. El rapto de la menor quedó registrado en este video y fue ejecutado en momentos en los que la pequeña Juliana jugaba junto con su primito en las calles aledañas a su hogar. Y exijo, como lo exigimos todos los colombianos, la más pronta y severa justicia que caiga sobre el responsable de este asesinato. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. El concejal de Bogotá y exdirector del Instituto de Bienestar Familiar, Diego Molano, analiza y debate junto con la reconocida activista para el cambio social y la igualdad de género, Mónica Roa, si deben o no endurecerse las penas de cárcel para los violadores y asesinos de niños y si la cadena perpetua es o no una alternativa para protegerlos. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, el dolor que enluta a una familia y la indignación que despertó en todo un país, el atroz crimen cometido contra la integridad humana de la pequeña Juliana Andrea Zamboni. La noticia, la menor de 7 años, fue secuestrada, torturada, violada y luego asesinada. El principal sospechoso de estos vejámenes es Rafael Uribe Noguera, a quien las autoridades ya le dictaron orden de captura. El punto clave de esta noticia, el impacto que genera este nuevo caso de feminicidio en Colombia. La conmoción ante los hechos ha reabierto la discusión sobre si las penas actuales son eficaces para prevenir este tipo de delitos o si por el contrario deben endurecerse o incluso deben ampliarse hasta llegar a la cadena perpetua. El punto clave de la noticia. Resulta también por lo menos paradójico e incluso hasta contradictorio que mientras que un amplio sector de Colombia exige una pena severa contra el responsable de este abuso y asesinato, no suceda lo mismo con los integrantes de las FARC, inclusive de los paramilitares, que incurrieron en estos mismos delitos. Según el libro titulado Violencia sexual como crimen internacional perpetrado por las FARC, la violencia sexual contra mujeres se convirtió en un mecanismo de intimidación directa y fue utilizado por este grupo como forma de venganza, retaliación o escarnio público. Hoy fue la pequeña Juliana Andrea. Semanas atrás fue Dora Lilia. Años atrás fue Rosa Elvira. Aunque son diferentes nombres, todas tienen algo en común. Son víctimas de un repudiable crimen que no cesa en Colombia, el feminicidio. El caso de la pequeña Juliana es quizá uno de los que más ha generado consternación, sobre todo por la corta edad de la niña y los detalles que se van conociendo al pasar las horas. Como todos los domingos, Juliana de 7 años jugaba junto a su primo de su misma edad y un vecino del sector en el barrio Bosque Calderón, ubicado en el oriente de la capital. Hacia las 9 de la mañana, un campero gris se detuvo junto a los niños. De su interior, un hombre introdujo con fuerza a la pequeña mientras los demás menores lograron huir. En este video quedó registrado el vehículo saliendo con premura de la zona. El padre de la niña avisó de inmediato a las autoridades, quienes iniciaron la búsqueda inmediata de la menor.
Pero su agresor no dio tregua. Entre calles se había llevado a la menor a este edificio, el EQ66, en una exclusiva zona del norte de Bogotá. Allí en su interior habría cometido el brutal crimen. Lo primero fue partir de una información de la ciudadanía sobre unas características de un vehículo, donde supuestamente habían hecho abordar en contra de su voluntad la menor. Estas características nos permitieron llegar hacia el propietario del vehículo, quien manifiesta que él en el momento no lo conducía y da la información sobre quién. Al llegar al inmueble de esta persona, es donde encontramos, y de acuerdo a una versión de un familiar de la misma, el cuerpo de la menor. El parte de las causas que generaron la muerte de Juliana por parte de Medicina Legal fue desgarrador. La causa de la muerte de la menor de 7 años corresponde a asfixia mecánica mixta, correspondiente a asfixia por sofocación y estrangulamiento, y que en el cuerpo de la menor se han obtenido abundantes evidencias que demuestran que fue objeto de abuso sexual. Aunque inicialmente no se reveló el nombre del principal sospechoso, con el pasar de las horas y en las redes sociales, el país hacía eco de un nombre: Rafael Uribe Noguera, arquitecto de 38 años, el mismo hombre quien fue capturado en la mañana de este martes en una clínica donde fue recluido tras presentar un cuadro de sobredosis por cocaína. Lo estoy notificando sobre unos hechos que sucedieron el día 04 de diciembre del 2016 por el delito de feminicidio agravado, artículo 104B del Código de Procedimiento Penal, secuestro simple, artículo 168 y 170, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal, acceso carnal violento, artículo 205 y 211, numeral 7 del Código de Procedimiento Penal. Asimismo, tortura, artículo 178 del Código de Procedimiento Penal. Con el paso de las horas, se conocen más elementos, pistas y testimonios sobre este crimen que conmociona a toda Colombia. Invitamos a nuestros televidentes a participar sobre el tema de hoy. A propósito del caso de Juliana Zamboni, ¿ustedes creen que deben haber penas más duras para los violadores de niños? Es la opinión que les planteamos, les pedimos a ustedes hoy para que la entreguen a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros invitados el día de hoy. Está Mónica Roa, abogada y activista para el cambio social y la igualdad de género. Ella ha liderado gran parte de las manifestaciones y plantones que se han dado en los últimos días en la ciudad de Bogotá. Mónica, bienvenida al programa La Noche. Gracias, Jefferson. También está con nosotros el concejal Diego Molano, él es concejal de Bogotá por el Partido Centro Democrático, fue director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ha estado también en algunos momentos recientes, no solamente en estas manifestaciones, sino también conoce de fondo este debate que se ha planteado en las últimas horas en Colombia, si deben o no endurecerse esas penas. Concejal, bienvenido al programa La Noche. Jefferson, buenas noches, un saludo especial a Mónica, también un saludo especial. Mónica, comienzo contigo. Tu opinión frente a este tema, ¿cuál es? ¿Deben endurecerse las penas o debe haber eficacia en la justicia de acuerdo con las normas que en este momento existen en nuestro ordenamiento legal? Eficacia en la justicia, sin ninguna duda. Yo estoy absolutamente convencida que el problema ya no está en la creación de leyes o en el aumento de penas. Las penas ya están bastante severas. El problema que tenemos en Colombia es que esas penas nunca llegan a aplicarse porque no se investiga y no se sanciona y no se condena. Entonces creo que uno de los frentes de acción que tenemos que tomar si realmente queremos resolver el problema es exigir que haya justicia, que la Fiscalía y que la rama judicial respondan frente a estos casos, no solamente frente al de Juliana, frente al de todas las niñas y niños y mujeres que son violentadas sexualmente de manera diaria. Hay una estadística que salió hace aproximadamente un mes que a mí realmente me enferma. Cada día se violan 21 niñas de entre 10 y 14 años. Cada día. ¿Dónde están esas investigaciones? ¿Dónde están esas condenas? El problema, decir que aumentemos las penas,
distrae y pone el foco en un lugar en donde no tiene que estar, que es en el legislativo. El foco tiene que estar en este momento en la rama judicial y tenemos que exigir justicia para Juliana y para todas las demás víctimas que tenemos diariamente y que no conocemos sus casos. Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿qué opinión tiene usted? ¿El problema es de eficacia de la justicia o deben endurecerse las penas? Por ejemplo, plantear la cadena perpetua, que es lo que ha sucedido en las últimas horas con varios proyectos de ley que ya entraron en el Congreso. Jefferson, en esos momentos a uno le duele el alma como colombiano, le duele el alma como bogotano, y cuando uno es padre o vecino, como lo vimos ayer, quisiera endurecer las penas. Yo estoy de acuerdo con la cadena perpetua en el entendido que ese es un trámite de reforma constitucional complejo y largo, pero mientras que eso se da, es necesario lograr una eficacia en la justicia. Mire lo que ha pasado en los últimos años. El año pasado solo exámenes por medicina legal de presunto delito sexual fueron 22.000 en Colombia. Y hoy, condenados, recluidos en el sistema penitenciario colombiano, son alrededor, aquí veía yo las cifras por el caso de niños, son en total de Colombia son 5.000 personas. No hay más del 20% si uno comparara de las personas recluidas con respecto a todos los exámenes de medicina legal realizados. Eso quiere decir que tenemos impunidad y lo que debemos avanzar, como lo dice Mónica, es en efectividad de la justicia. Eso en primer término. Y segundo, en señales reales de combatir y proteger los derechos de los niños. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, una sentencia reciente de la Corte Constitucional en donde, sabiendo que en Colombia tenemos una ley que protege los derechos de los niños, que la misma Constitución colombiana establece que los derechos de los niños son prevalentes sobre los derechos de los demás, en un caso particular de un violador de una niña de 8 años, estableció que se debería de alguna forma acceder a rebajar las penas. Y eso da una señal que a uno le preocupa. Si tenemos que primero aplicar la justicia, hacer efectivo frente a todos estos casos que se presentan, pues dar esas señales generan angustia, generan este sentimiento de indignación. Una de las grandes reformas que tenemos que hacer en Colombia es la justicia y la efectividad de la justicia.